de por qué no había cambiado de proveedor y compraba en otra fábrica las cosas, ¿no?, que necesitaba para poder matar al correcamino. ¿Por qué siempre hacía lo mismo y siempre quería tener resultados haciendo diferentes, haciendo las mismas cosas? Y eso me llevó a pensar y a reflexionar en la vida espiritual, ¿no? A veces nosotros queremos tener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, tomando siempre las mismas decisiones, actuando siempre de la misma manera, llevando adelante nuestra vida siempre igual, siempre renegado por lo mismo, siempre preocupado por lo mismo, y no darle libertad a Dios para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad en medio de nuestras vidas. Y eso es interesante, porque me di cuenta que el que triunfaba siempre era el que estaba enfocado y el que utilizaba los recursos que tenía para poder avanzar. Por ejemplo, el correcamino era rápido y no se salía de la ruta. Él corría siempre por la ruta porque utilizaba y optimizaba bien sus cosas. Y mientras que justamente el coyote lo quería atrapar utilizando siempre los mismos productos fallados o fallidos que no le daban resultado. Y eso es interesante. Porque nosotros cuando llegamos al camino del Señor tenemos que entender que llegamos a Cristo para que todo sea diferente. Cristo nos da segundas oportunidades. Cristo hace todas las cosas nuevas. Y cuando Cristo hace todas las cosas nuevas, yo puedo comenzar a entender y tengo que entender de que Dios tiene una nueva oportunidad para mi vida. Y que es Dios quien se va a glorificar con poder y con autoridad en medio nuestro, a pesar de las circunstancias. Pero nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de utilizar las mismas recetas que utilizábamos antes de conocer al Señor para resolver los problemas y dejarle justamente allí a Dios la tarea de que pueda glorificarse en medio de nuestras vidas y nosotros utilizar lo que tenemos en la mano. A veces en muchas ocasiones no avanzamos en la vida porque estamos mirando la vida de otro. Estamos mirando cómo el otro progresa, cómo el otro prospera, por qué el otro tiene esto, por qué yo no tengo lo otro, por qué el hombre, aquel hace esto o lo otro y le va de esta manera y de la otra. Y no estoy prestando atención de que Dios me dio las capacidades suficientes para avanzar. Pero no para competir. Yo no tengo que competir con nadie. Y en todo caso, si compito conmigo mismo, de poder ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos permite glorificarse, o quiere glorificarse en medio nuestro, y nos permite avanzar y evolucionar en nuestras vidas. Por eso el título justamente de la predicación en esta mañana es Productos Marca Acme. Mirá que tenés al lado y decirle, si no avanzaste en la vida, cambiá de proveedor. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Por qué no sigamos usando la misma estrategia y lo mismo que usábamos antes para poder avanzar? Dios tiene poder para transformar nuestra historia. Dios quiere cambiar nuestra historia por completo. Por eso acompáñame al libro de Juan, capítulo 14, verso 22 al 24. Porque la pregunta que vamos a contestar es ¿cómo... o con qué elemento cuento para triunfar? Tenemos elementos suficientes para poder triunfar en la vida. ¿Lo tenés? Juan capítulo 14, verso 22 al 24. Aquí en el verso 14 el Señor ya estaba anunciando que Él se iba a ir, estaba anunciando que iba a venir el Espíritu Santo y que iba a ocupar su lugar y que le iba a ser revelado de parte de Dios, porque lo que el Espíritu Santo habla es lo que recibe de parte de Dios. Y de repente allí un discípulo le hace una pregunta al Señor que contiene una clave, y una clave justamente fundamental para poder entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, y que tiene que ver con el amor. Y dice la palabra de esta manera: Judas no el Iscariote dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mis palabras lo amarán, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos un instante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío.
en esta bendita mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa. Señor, para honrarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre y exaltarte. Señor, te pido que seas tú glorificándote, Señor, obrando con poder. Trae alivio a cada vida, Señor, donde están pasando crisis y dificultades. Que ese alivio sea, Señor, en forma de un milagro, en forma de un abrazo, de una palabra, en forma de una convicción clara, Dios mío. Señor, pero que nadie de los que hemos venido a este lugar nos vayamos de la misma manera, sino que todos podamos irnos de aquí, Señor, bendecidos, Señor, por ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente allí Judas, que no era el que lo entregó, el Iscariote, sino el otro discípulo, le dice: Señor, ¿por qué nos hablas de esta manera? Y a los otros le hablas de parábolas y cosas de maneras inentendibles. Y el Señor justamente hace hincapié en esto. Dice, los que me aman reciben justamente allí algo especial de parte de Dios. Dios se manifestó y Él justamente se entregó en la cruz de Calvario por toda la humanidad. No se entregó simplemente por la iglesia. Se entregó por todos los seres humanos y todos tenemos acceso justamente allí a la gracia de la salvación a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero no todos lo aceptan. Y aún así, justamente allí Dios sigue siendo bueno y Dios está deseoso de poder obrar con poder y con autoridad, porque todo lo que nace de Dios y todo lo que viene de Dios está justamente allí destinado a vivir y a dar vida. Si vos llegaste a Cristo, estás destinado a vivir y a dar vida. Ya no estás justamente transitando allí por la vida existiendo, simplemente esperando que tus días se apaguen, sino que tenés una razón para vivir. Justamente es dar vida, es poder engendrar en otros el amor que Dios tiene para con nosotros y poder vivir en plenitud. Tu matrimonio está destinado a dar vida, tu vida económica está destinada a dar vida, tu cuerpo, tu salud es vigorosa porque está destinado a dar vida, pero uno debe creer esta situación y debe entender que si Dios llegó a tu vida, estás destinado a dar vida. Ya todo cambió, ya todo es diferente. Y lo primero que quiero hablarte justamente es que todo lo que hagas debe estar basado en el amor. Dice la palabra que para poder tener resultados en nuestra vida, para que dejar de intentar cambiar nuestra historia a través de siempre decisiones erróneas o equivocadas, siempre tomando malas decisiones, debemos basar todo lo que hacemos en el amor. Dice la palabra, el que me ama. Y cuando dice el que me ama, está hablando justamente allí de un amor que no nace de mi condición, sino que nace de Dios. Todo lo que debo hacer o todo lo que debo allí cultivar, lo debo cultivar justamente en el amor de Dios que ha sido derramado por mí. ¿Sabes? El amor humano, el amor que nosotros podemos tener es condicional. Si podemos ver a alguien que, no sé, alguien que hizo algo incorrecto y que quizás golpeó a su pareja, la golpeó por amor. Alguien que ¿conoce algún celoso? Acá no, pero en otro lado, esos celosos que le revisan el celular, que dónde fuiste, dónde viniste, con quién estuviste. Dice la palabra que el celo es diabólico y animal. Chao. Lo dejamos ahí a un costado. Pero es interesante, porque el amor que nace de nuestra humanidad es un amor egoísta. Tiene que ser correspondido constantemente. Pero cuando yo baso mi vida en el amor de Dios que ha sido derramado por mí, entonces las cosas comienzan a cambiar. Ya no hago nada esperando recompensa, sino que hago todo porque ya fui recompensado. Cristo llegó a mi vida, Cristo me salvó, Cristo me restauró, Cristo cambió mi historia. Entonces, basado en ese amor, sabiendo que ninguno de nosotros merecíamos que Cristo nos hubiese rescatado, basado en ese amor incondicional, es que yo puedo avanzar y puedo evolucionar. El matrimonio que perdura no se basa simplemente en un amor natural. Porque le amo. ¿Sabes por qué? Porque eso puede transformarse en algo que puede llegar a una ruptura constante. Por amor justamente, o un amor natural, es escaso al momento de la aflicción y del problema. Yo estoy seguro justamente que mi esposa no me va a engañar. Y que nunca me va a engañar, no porque yo tenga un atractivo que otro no tenga o tenga una condición que otro no tenga, sino que ama tanto a Dios y tiene una relación tan plena con Dios que no la va a arruinar por algo que yo justamente allí no le pueda proveer. Y eso es interesante.
Porque muchas veces la familia, no sé si escuchaste alguna vez, se acabó el amor. ¿Por qué estás enojado? Y porque se acabó el amor. El amor no se acaba, porque el amor se cultiva. Cuando yo cultivo el amor y cultivo el amor de Dios en mi vida y cultivo el amor para la otra persona, todos los días decido amarla a pesar de mis diferencias, es donde puedo construir y no derribar. Y me encanta entender que cada vez que Dios nos propone justamente cambiar de receta, lo primero que aparece en mi mente y lo primero que Dios me habla es amar como yo amo. Y me encantaría amar como Dios ama. Pero me temo que no me alcanza el amor que hay dentro mío para poder amar como Dios ama. Porque Dios ama con amor eterno. Porque Dios ama de una manera increíble. Ama tanto como para perdonarnos cuando fuimos culpables y por nuestra culpabilidad Cristo murió en la cruz por nosotros. Es interesante, pero yo no sé si me entregaría por algunos de ustedes. Y yo no creo que ustedes se entreguen por mí. Pero Cristo sí murió por mí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se entrega. Cuando yo quiero construir algo que sea perdurable en la vida, tengo que construirlo basado en el amor de Dios que está en mí para poder glorificar justamente allí el nombre del Señor, pero también para poder avanzar y evolucionar en lo que Dios tiene para mi vida, para no rendirme a mitad de camino y seguir perdurando en lo que tengo. Esteban y Romina recién han hecho los votos matrimoniales basados justamente en las diferencias que tienen el uno para con el otro, porque han tenido historias en las cuales quizás allí no han sido las mejores experiencias, pero hoy deciden fundamentar esta relación con temores, con angustias, ¿no es así? Pero basados en el amor de Dios. Porque el amor de Dios justamente obra para bien en medio nuestro. Dice la palabra justamente en 1 Corintios 13, 4 al 8, el amor es paciente, es benigno, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán y las lenguas terminarán, el conocimiento se agotará. Cuando se termine todo en la vida, lo único que va a quedar es justamente el amor. Cuando vos partas de esta tierra, porque ninguno de acá nos vamos a quedar más de 60, 70, 80, alguno de acá se va a quedar hasta los 100, 110 años, no sé hasta cuánto vas a vivir, pero un día te vas a ir. ¿Y sabés lo que vas a quedar? Lo que va a quedar de vos, el recuerdo. ¿Qué recuerdo estoy cultivando justamente en aquellos que me rodean? Lo único que se van a acordar es cuánto lo amaste, no cuánta plata hiciste en el trabajo, las 24 horas trabajando, viniendo de mal humor, dándole unas zapatillas, una play o lo que le puedas dar, sino cuánto los abrazaste, cuánto los besaste, cuánto le diste buenos consejos, cuántos tiempo pasaste con ellos. Es interesante porque los que somos padres sabemos que tenemos que trabajar y trabajar bastante para poder suplir las necesidades porque el dinero no alcanza. Pero si solamente me dedico a eso, solamente me dedico a lo que tiene que ver con la economía, estoy perdiendo el tiempo. Y el tiempo es lo único que no se recupera, es lo único no renovable. Se te va el tiempo, se te va la vida, se te fue todo. Entonces tenemos que entender justamente allí que todo lo que querramos emprender tiene que estar basado en el amor de Dios que fue derramado por mi vida, en mi vida o por mí. Dios quiere obrar con poder y con autoridad en medio de nosotros. El amor de Dios es revolucionario. El amor de Dios eleva. El amor de Dios te dice que si te pegan en una mejilla tenés que poner la otra. Minga. Que si te sacan la capa tenés que darle la túnica también, ¿sí? Me encanta el ejemplo que descubrí hace poco, ¿no? Es como decirle, arriba las manos, dame el celular, tomá, y no te olvides de la billetera, llévate la zapatilla, está la llave de mi casa, vivo en tal lugar, tengo una play, anda a agarrarla. Medio loco, ¿no? Pero el amor de Dios es revolucionario. Claro que no hay que hacer eso, pero hay que amar de una manera en la cual yo pueda acceder al perdón de cosas que otros no pudieran perdonar. Yo fui abusado cuando fui pequeño. Desde ese momento me transformé en un drogadicto perdido. Pero en el momento que entró Cristo en mi vida, yo pude perdonar a esa persona de manera sobrenatural porque ni yo todavía lo entendía en ese momento y me costó muchos años entender cómo pude perdonar a esa persona. Me di cuenta que el amor de Dios estaba sobre mi vida. Pude perdonar a aquel que me arruinó la vida. Y es interesante.
Porque pudiendo perdonar a aquellos que te arruinan la vida, es como podés vivir libre, como podés poder disfrutar de la vida. La falta de perdón es una prisión para el que no perdona, no para el que hizo el daño. Hay veces las personas que caminan delante de nosotros y que nos han dañado ni siquiera saben que nos dañaron. Siguen adelante con su vida. Nosotros vivimos con amargura, nos vamos a dormir. Ojalá que lo pise un tren, que lo agarre un colectivo, que se le caiga así justo. Así. Tremendo. Y la otra persona duerme. Pero es interesante porque el amor de Dios es revolucionario. Nos invita a abrazar a aquel que no se lo merece. Abrazar que tenés al lado, abrazalo. Capaz que no se lo merece, que se pelearon a la mañana, dijeron, que porque ella no se prepara, que no se peina, que no se pinta, que no sale mal, vos que estás en el auto, pip. ¿Saben? Hoy a la mañana salí con todo el amor, ¿no? Los chicos estaban cansados, estuvimos hasta muy tarde con ese evento. Entonces los chicos estaban cansados y me costó levantarlos. Y ya yo estaba todo preparadito así, porque venía a la renovación de votos, ahí a los votos, entonces estaba preparadito todo ahí, y mi esposa... Bueno, ahí más o menos, estaba preparada también. Y los chicos no se levantaban. Y después salgo así, abro la puerta y el auto tenía la rueda pinchada. Entonces me tuve que arrodillar con el traje todo para... Y si falta a la iglesia, digo, no puede faltar sobre el pastor. El amor de Dios es revolucionario. Te lleva a perdonar, a abrazar al que no se lo merece y te hace libre. Esas cosas locas de parte de Dios, ¿no? De poder entender que el culpable se transforma en inocente en mi corazón porque decido amarlo como Dios me amó, porque yo no merecía nada y sin embargo Dios me dio todo para la gloria del nombre del Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Lo segundo que quiero hablarte es que todo lo que hagamos debemos estar de acuerdo con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vas a hacer algo, tenés que estar de acuerdo con Dios. Y yo conozco un montón de gente acá, no en otro lado, ¿no? Porque van a la oración, están 5 minutos orando. El Señor me dijo que deje el trabajo y que me ponga una empresa. Y después te va mal en la empresa. No, pero Dios me dijo, ¿cómo puede ser que yo ahora me pase esto, me pase lo otro? Y sin embargo... no hay mejor revelación de parte de Dios que su palabra. ¿Cuánto dice el amén a esto? Dice, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Eso es tremendo. Porque si querés ponerte de acuerdo con Dios, tu vida debe estar influenciada por la palabra de Dios. La Biblia debe ser tu mejor consejero. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿De qué manera voy a desarrollármela? La palabra lo tiene. Hay gente que dice, no, voy a tirarme ahí en el piso para orar, así viene un ángel, y me dice lo que tengo que hacer. Abrí la Biblia. En la Biblia están los consejos para todo, absolutamente todos los momentos de nuestra vida. Todo. ¿Cuándo me voy a casar? La Biblia te dice que iba a tener suegra. ¿Viste que dice en Génesis? Que le habló en el capítulo 3, con que Dios te dijo, le dijo a la... La Biblia tenés todo para el casamiento, para tu vida, para tu desarrollo. Aún encontrás respuestas para la carrera que querés seguir. Cuando uno lee la Biblia con entendimiento, encuentra todos los consejos para poder avanzar en la vida, para poder encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos estar de acuerdo con Dios, a veces en la oración, pero siempre con la palabra. La Biblia contiene todos los consejos de todos los temas que voy a transitar en mi vida. Y si yo lo aplico a mi vida, Dios me va a bendecir. ¿Sabes? Yo conozco un montón de gente que la va bien en la economía y que ni siquiera son cristianos. Pero ¿sabe qué aprendieron? Aprendieron a diezmar, a darle la obra del Señor. La hermana de un hermano que congregan en Castillo, Rafael Castillo, dice que ella no congrega y tiene una vida bastante, pero todo, cada vez que cobra, lleva su diezmo, lo tira por abajo de la puerta de la iglesia y se va. Y ella sigue adelante su vida, pero Dios bendice, porque los consejos que están en la Biblia no son para la iglesia, son para todos los que lo aplican. Todos los que aplican la palabra de Dios a su vida son bendecidos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que ha prometido va a cumplir para la gloria del nombre del Señor. Y eso es tremendo. Cuando yo miro la palabra del Señor y encuentro la respuesta de parte de Dios para mi vida y encuentro justamente el consejo divino y lo aplico, Dios me va a bendecir. Porque no es magia. Dios no es el genio de la lámpara que vos lo frotás y
¿Qué desea, Señor? El niño tiene sed y no hay naranjas. ¿Viste? Un mayordomo. No. Dios es un Dios soberano que actúa con poder y con autoridad y que de antemano te dijo lo que tenías que escuchar, escrito en la palabra. Tremendo. Imagínate. La Biblia se escribió a lo largo de 3000 años por infinidad justamente allí de autores en 3 lenguas que ya no son vigentes, que son lenguas muertas, antiguas, por 66 libros. Tenés un montón de consejos que si los aplicás vas a ser bendecido. Pero a veces llegamos al camino del Señor, pero queremos utilizar productos marca Acme, ¿no? Y a mí mi abuela me enseñó que si le froto así, porque esto debe ser pata de cabra, entonces le froto así y va a funcionar, ¿no? No, porque yo aprendí que si yo hago esto, si llego al camino del Señor es para poderme poner de acuerdo con Dios. Y si para poder ponerme de acuerdo con Dios, la palabra tiene que ser mi mayor consejero. Mirá que tenés al lado y decirle, Otra mira para otro lado, ¿viste? No. Tremendo. Todo lo que nace de Dios requiere de esfuerzo. Eso es interesante. Porque mucha gente quiere ser bendecida sin hacer el esfuerzo. El mayor esfuerzo que tenemos que hacer es el de cambiar. Cambiemos los hábitos por lo que Dios justamente nos aconseja. Y justamente Dios va a obrar con poder y con autoridad. Pablo la tenía clara y decía en 2 Tesalonicenses 3:10, dice, porque incluso cuando estuve con ustedes les he ordenado, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Uy. No, mi hijo vive conmigo. ¿Cuántos años tiene? 40, no quiere trabajar. El que no quiere trabajar, que no coma, dice la palabra. Qué cruel que sos, pastor. ¿Cómo el bebito no va a comer? Pero este concepto tiene que ver con que en la vida todo requiere de esfuerzo. Y cuando nos aplicamos a lo espiritual, también requiere de esfuerzo, porque tenemos que avanzar conforme a lo que Dios estableció. A veces queremos magia, y la magia no existe. La magia es solamente ilusionismo. Y hay un montón de personas que viven el Evangelio bajo el ilusionismo de pretender que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde. Dios no va a hacer nada que nos corresponda hacer a nosotros. Cuando nosotros nos movemos, Dios comienza a obrar con poder. ¿Se acuerdan allí cuando estaban saliendo de la esclavitud, del Mar Rojo? Moisés, ahí medio como agrandado, le dice, esperen muchachos que ahora van a ver lo que Dios hace. Y Dios le dijo, ¿por qué claman a mí? Decirle al pueblo que avance. Y cuando el pueblo metió las pies en el agua, el mar se abrió y pasaron en secos. Tremendo. Cuando vos metas los pies en el agua, bajo la influencia de la palabra en tu vida, el mar que tenés adelante se va a abrir y la bendición va a llegar. Para la gloria bendita de su nombre, pero para nuestra bendición. Dale un aplauso al Señor por eso. Porque cuando trabajamos de acuerdo con Dios, los resultados llegan. Cuando trabajamos de acuerdo con Dios, los resultados llegan. Independientemente de lo que estés viviendo, ponete de acuerdo con Dios y Dios va a hablar con poder y con autoridad. Tercero y último, todo lo que hago debe involucrar a Dios. Una cosa es tomar el consejo de Dios y otra cosa es decirle, Señor, vení y sé parte. ¿No? Todo el mundo toma consejo de parte de Dios, o sea, la palabra de Dios. Si vos no sos cristiano y aplicás la palabra de Dios a tu vida, va a haber resultados. Pero cuando vos los involucrás a Dios, todo cambia por completo. Dice la palabra, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Cuando yo le invito al Señor a ser parte, cuando yo le invito al Señor a ser parte de mi vida, como lo hicieron Esteban y Romina, porque el paso del matrimonio tiene que ver con involucrar a Dios. Porque ellos pudieran vivir en concubinato, pero sin embargo dijeron, Señor, yo quiero que seas parte de nuestra vida. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque justamente Dios comienza a obrar con poder. Dios es el más interesado en involucrarse con nosotros para que tengamos resultados. Dios está deseoso de que yo lo invite y le diga, Señor, involucrate en mi matrimonio. Señor, involucrate en el negocio que estoy haciendo. Señor, involucrate en esta relación. Señor, involucrate allí con la crianza de mis hijos. Señor, involucrate justamente en lo que tengo por delante. Señor, sé parte activa de mi caminar en la vida.
Dios comienza a orar con poder y con autoridad. Dios sabe que cuando queremos darle vida a algo, hay momentos de dolor y quiere acompañarnos. Cuando vos tenés que trabajar, viste que recién decíamos, el que no trabaja que no coma. Cuando vos querés darle vida a algo, siempre vas a tener oposición. Cuando vos quieras cambiar tu historia, quieras ordenar tu familia, se te van a revelar los hijos, se te va a pasar algo, vas a comenzar a tener problemas, quizás te cierra alguna puerta porque las cosas se están ordenando. A mí me encanta, mi pastor siempre me decía, yo tenía de todo. Él era un empresario y se convierte al Señor. Claro, y todas las cosas que tenía eran producto de haber tomado decisiones sin Dios. Entonces, ¿viste? ¿No? No sé, tenés que poner 10 placas de Durlo y comprar 2 y te queda con 2. Entonces, se convierte al Señor y se queda sin nada. Y comienza a sacarle y le entraron a robar en la casa y le robaron esto, le robaron lo otro. Y él dice, Señor, antes de conocerte a vos me iba mejor. ¿No conocí a alguien que dice así? Antes de ir a la iglesia me iba mejor. Es que Dios te tiene que sacar todo para que Él sea tu todo. Y para que Él pueda proveerte y bendecirte. Y para que Él pueda cambiar tu historia. Pero cuando lo involucramos a Dios, Dios justamente allí nos aleja, nos aparta de todo lo que no nos deja crecer en Él. Para darnos cimientos sanos que nos lleven a vivir en plenitud. Porque, ¿sabes? Cuando llegamos a Cristo, lo principal y el principal propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos felices. Y con mucho bagaje que traemos en la vida, no podemos ser felices. Por eso Él nos lleva a su total dependencia, porque en su dependencia somos benditos para la gloria del nombre del Señor. Dios sabe que cuando queremos darle algo en la vida o darle vida a algo, tenemos oposición. Por eso Él quiere acompañarnos. Y dice en Josué 1:9, yo te ordeno, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana, es que si vos involucrás a Dios en tu vida, Él te va a acompañar siempre. No te dice que no vas a tener problemas, que no vas a tener situaciones, sino que en medio de esos problemas y esas situaciones, Él te va a acompañar siempre. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está involucrado, todo funciona. ¿Querés que tu matrimonio funcione? Involucrarlo a Dios. ¿Querés que tu negocio funcione? Asociate con Dios. Y cuando hablo de asociarnos, te estoy diciendo, tenés que darle dinero, no se trata de recursos, sino que las decisiones sean justamente de acuerdo a la santidad que Dios tiene. Lo que está mal, lo que está bien, y Dios te va a hacer prosperar para la gloria del nombre del Señor. Sea lo que sea que te involucres a Dios, eso va a funcionar para la gloria del nombre del Señor. Quiero concluir con esto. Dios es la garantía de éxito en la vida de cualquier persona. Si usamos las herramientas correctas, entonces vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor en esta mañana? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante? Cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo. Por un momento. Ahora viene la pregunta del pastor. ¿Qué herramienta estás usando?